En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Vamos de inmediato entonces con nuestro editor del newsletter Más Política de El Mostrador, Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? Me encantan estas conversaciones contigo porque siempre traes una novedad. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Mirna? Aquí muy estamos. Bien por aquí. Esperamos cumplir con tu, ¿cómo se llama? Con tus deseos, tu ambición. Con mi expectativa. Quiero que me sorprendas. Bueno, pero vamos a uno de los temas que ha estado, ya que lo conversábamos con el diputado Aedo, el Partido Comunista y todo esto que ha salido de que si Janet Jara, de que si el alcalde Jadwe, oye, perdona, un punto. Yo no tengo muy claro cómo va a ser candidato Daniel Jadwe si está enfrentando un proceso judicial, pero te lo dejo a ti. Bueno, sí, mira, en realidad el Partido Comunista está pasando por una fractura bastante relevante y en ese sentido yo quiero insistir en un punto, que esta es la crisis. El Partido Comunista tiene 112 años de historia, con lo cual podemos imaginarnos qué crisis ha tenido, y varias. Pero sin lugar a duda, y entre sus militantes es uno de los puntos que ellos destacan, es que es primera vez que es tan pública una crisis de ellos. Y hay una fractura en el Partido Comunista, esta es mi idea, ¿no? Yo creo que se ha producido una fractura y se ha llegado a... La sangre llegó al río, diría yo, porque hay una franca confrontación interna entre lo que se llama el sector del jadweísmo, o de Jadwe, Daniel Jadwe, ex alcalde de Recoleta, y un sector más, podríamos decir, más ayornado de alguna manera con el gobierno, que está siendo parte del gobierno, que tiene posiciones menos polarizadas que la que tiene Jadwe. Bueno, en este contexto de esta crisis que yo confirmé y tengo antecedentes, es que me acerco al Partido Comunista y veo que el martes, por ejemplo, tuvimos la noticia de que el Comité Central del Partido Comunista, que se debería haber desarrollado el día 15, 16 de este mes, es decir, este sábado y domingo, se posterga una semana más. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ¿por qué se posterga? Y la postergación es principalmente, y en eso fue interesante conversar con sus militantes y sus dirigentes, porque la postergación se produce por la preocupación de que Lautaro Carmona aún no toma una decisión clara respecto a cuál es el sector que va a apoyar, es decir, cuál es si es de alguna manera el jadweísmo o es el sector más ayornado, que decía yo, más central, ¿no? Que sería Janet Jara. Claro. No, pero ahí todavía sin hablar de Janet Jara, estamos hablando de lo que... hubo un comité central hace 2 semanas, a principios de marzo, en donde Jadwe intentó, después de esa polémica entrevista de una hora en Vía X, de imponer su candidatura. Y lo que hizo la dirigencia de manera muy estratégica, y todos coinciden en eso, tanto del sector jadweísmo como del sector opositor a Jadwe, que Jadwe finalmente no logró. Lo que quería Jadwe es que ahí de alguna manera se lo nombrara, se señalara la viabilidad de su candidatura. Ese tema no se produjo. Entonces lo que va a pasar, y lo que está pasando ahora, es que empieza a surgir obviamente la candidatura de Janet Jara, una candidata muy potente en términos de que tiene mucho que mostrar, a diferencia de Jadwe, pero que tiene una oposición de parte del sector de Jadwe muy fuerte por este ayornamiento, por esta idea del PC que está gobernando y que no ha cumplido con las directrices básicas de un partido mucho más confrontacional, ¿no? Ese partido que sale a la calle. No olvidemos que en la entrevista de Jadwe él habla, ¿no?, de que echa de menos que la gente salga a la calle y llama nuevamente a salir a manifestar el descontento y todo eso. ¿Cuál es el punto? Y aquí es interesante, es que Janet Jara de alguna manera es la mejor carta. A ver, antes me voy a ir a otra cosa, que es el punto de que dentro y es bien interesante, dentro del oficialismo hay claridad respecto a que si Jadwe es candidato del PACE, esto va a ser un fracaso rotundo, ¿no? Entonces, y eso es lo que llama la cordura, ¿no? De alguna manera a que nos demos cuenta, o que se den cuenta dentro del PC,
de la viabilidad que tiene una candidatura, como decías tú, que está en arresto domiciliario, que tiene un juicio a puertas y donde tal vez ha utilizado esta postulación justamente para enfrentar un juicio que es bastante complejo y donde desde mi punto de vista lo más difícil han sido detalles sobre su amenaza a testigos clave, las amenazas de Jadwe a testigos clave. Raya para la suma, yo creo que indudablemente durante la semana extra que está pidiendo el Partido Comunista para analizar la situación, la figura de Janet Jara sube, es muy relevante, y lo que llama la atención es que cuando hablo con dirigentes del Partido Comunista y les digo, le veo este conflicto que se ha producido a través de las declaraciones de Carolina Toá, de Ricardo Lagos Weber, criticando a Jadwe. No olvidemos que Carolina Toá dijo que ella no iría a una primaria con Daniel Jadwe porque si él gana, ella no estaría dispuesta a trabajar por alguien que postula, defiende el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ya todo eso, bueno, ¿cuál es la interpretación que encontré del Partido Comunista? La interpretación del Partido Comunista es que lo que está haciendo Carolina Toá y lo que está haciendo el sector del socialismo democrático es ensalzar, es levantar la figura de Jadwe justamente como una figura que podría, que es más fácil de derrotar en una primaria que la de Janet Jara. Raya para la suma, como digo, es que el conflicto está desatado, el Partido Comunista cree que el socialismo democrático quiere que Jadwe sea candidato y quiere polemizar, quiere que se polarice la discusión dentro del Partido Comunista, y obviamente el socialismo democrático dice que es falso, que no es el deseo de ellos, y lo que ellos quieren es justamente una primaria que sea normal y corriente, ¿me entiendes? Y con los candidatos que decía cada uno de los partidos, que no olvidemos, este fin de semana van a estar todos reunidos excepto el Partido Comunista, porque va a estar la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Frente Amplio. Claro, entonces, y ahí entremos el Frente Amplio. Entremos el Frente Amplio al tiro para ir ganando tiempo porque va avanzando la hora. Tú dices, bueno, ya estaba leyendo ahora que Winter, ¿no es cierto?, dice, no, yo quiero ser el candidato, ¿no es cierto? Ya se bajó, o sea, no es que se bajó, nunca se subió, digamos, Bodanovich, y no sé qué pasa con la candidata, ay, se me fue el nombre. Beatriz Sánchez. La Beatriz Sánchez. Exactamente. Sí, no, Beatriz Sánchez, no, la verdad que parece que no ha aprendido como se esperó en su momento. Ya. Dicen que hubo ilusión de parte de ella, cosa que no hubo en el caso de Tomás Bodanovich, que ilusiones nunca ha tenido, y más bien lo que trata es de ¿cómo se llama?, de esquivar el bulto, ¿no?, de qué significa ser la candidatura. En la derecha, a mí me impresiona, en la derecha están convencidos que el candidato del oficialismo va a ser Tomás Bodanovich, esto debido a que... ¿Sí? ¿Por qué? Sí, ellos apuestan que es el candidato más, porque para ellos es el candidato más competitivo, el mejor candidato, y ellos creen que finalmente, porque aquí ¿qué pasa? En abril se inscriben las elecciones de primaria, ¿no? Se inscriben las primarias, viene la elección de primaria, y es recién en agosto cuando se debe inscribir el candidato presidencial. Es decir, ¿qué pasa? Que lo que opina la derecha es que de aquí a agosto, si no hay un aumento importante de las posibilidades de Carolina Toá o del candidato que quede en esta primaria, es muy probable que salga un nuevo abanderado. Y en ese contexto es que ellos apuestan a que no descartan que Tomás Bodanovich sea candidato. Pero ¿cuál es el punto con el Frente Amplio? El Frente Amplio se nos olvida porque ocurrió el lunes, pero el Frente Amplio sufrió una derrota brutal con la salida del jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi. Es la salida, desde mi punto de vista, la salida completa del Frente Amplio de la Moneda. No olvidemos que el Frente Amplio empezó el gobierno con una Isquia Siches en el Ministerio de Interior, con un Giorgio Jackson en la Secretaría General de la Presidencia, con una Camila Vallejo en la vocería, es decir, y con un presidente, Gabriel Boric, que era en ese momento de Convergencia Social. El Frente Amplio gobernó la Moneda, pero duró muy poco hasta septiembre del 2022, donde la derrota brutal que sufre en el plebiscito por más de un 60% rechazando la nueva constitución, obliga a la entrada del socialismo democrático. Desde la entrada del socialismo democrático el 2022 ha habido una decreciente influencia, una influencia cada vez menor de parte del Frente Amplio. Hoy día, el día lunes, o sea, esta semana, el día lunes, con la salida de Miguel Crispi, esa influencia del Frente Amplio yo creo que quedó realmente en paños menores, quedó realmente reducida a la mínima expresión. Tenemos hoy día, el Frente Amplio está principalmente en ministerios sectoriales. Revisemos cuáles son los ministros del Frente Amplio. Tenemos Diego Pardo en Energía,
tenemos a Grau en Economía, tenemos a la ministra de Ciencia, a Aysén Echeverry, que hoy día está ocupando el cargo de vocera. Tenemos al ministro, al ministro Figueroa en ¿cómo se llama? ¿Nacionales? Bueno, el ministerio, sí. Bienes nacionales. Sí, bienes nacionales. Entonces, a lo que voy, si uno se da cuenta, realmente no hay ningún ministro relevante del Frente Amplio. Y en ese sentido, el Frente Amplio está muy molesto con el presidente. Porque luego de la semana pasada que ocurrió la designación o la salida o el espectáculo de la salida del candidato al gobierno, el Frente Amplio tiene una molestia con el presidente respecto a que por qué le dio tanta importancia, tanta relevancia y termina ungiéndola, ¿no? O como dirían en la política mexicana, el dedazo a Carolina Toá del presidente cuando todavía había mucho que discutir. Y en ese sentido, por eso, esta semana, en donde el fin de semana pasado fue donde yo creo que hubo más ruido en el Frente Amplio y molestias con el presidente, y es ahí donde empiezan a hablarse los candidatos. Surge la posibilidad de Beatriz Sánchez, surge la posibilidad de Tomás Bodanovich, y finalmente sale la idea de Winter, ¿no? Del diputado Winter, claro, que la decisión sería principalmente comunicacional. Se cree que Winter es el hombre que mejor enfrenta los medios de comunicación, enfrenta con una muy buena capacidad comunicacional. Entonces, terminamos con un Winter que probablemente este fin de semana vaya a ser designado nuevo candidato presidencial del Frente Amplio. Sin embargo, el Frente Amplio entra en una etapa, a mi parecer, de invernación, luego de haber sido muy relevante en este gobierno. Entra en una etapa de invernación en donde yo no descartaría que incluso en los próximos 4 años del gobierno que sea, que venga, va a haber como un reordenamiento interno y un silencio de parte de este movimiento, de este sector del oficialismo. Ya, vamos a lo último que dice relación con Kaiser, porque tú sostienes que él va en serio por el sillón presidencial. Sí. No, mira, me pasa que conversando justamente con un parlamentario de oficialismo que conoce mucho a Kaiser y que extrañamente para mí había establecido una relación bastante estrecha con él, justamente por el intento de entender lo que estaba ocurriendo, me llamó la atención y me dijo, fíjate, como, mira, yo creo que nos hemos equivocado tanto en el oficialismo como en la derecha tradicional en considerar a Kaiser como un payaso, me lo dicen comillas, como un loco suelto en la política. Kaiser es mucho más de lo que la gente cree. ¿Y cuál es el elemento? Y ahí me reí, cuento algunos detalles en el Más Política de esta semana. Es que, por ejemplo, esta persona me dijo, bueno, mira, él habla mucho de Engels, por ejemplo, ¿no? Del coautor del Capital con Marx, ¿no? Lee mucho, habla mucho de autores, cita textualmente muchas fuentes. A lo que voy es que este personaje se está de alguna manera revelando con una cantidad de caracteres que no conocíamos y que yo creo son bastante relevantes al momento de competir, y en eso es importante dar este punto, que Kaiser le sale a competir a Kast, ¿no? Vemos que hoy día lo que se dice en la derecha es que el total del voto de derecha ya está copado. Existen más de un 40%, si uno suma los 3 candidatos, Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, tienen más de un 40%, incluso algunos dicen que llega al 50%. Es decir, la pelea aquí está entre ellos 3 y que ellos 3 uno sube mientras le quita votos a otros, ¿ya? Y lo que se ha mantenido en el último tiempo es que Johannes Kaiser le está quitando votos a José Antonio Kast. El punto es cuando comienza a quitarle votos a Evelyn Matei. Está creciendo, obviamente, a costa de Kast. Cuando empieza a quitarle votos a Matei, la última encuesta CADEM habla de una pequeña baja y un aumento de Kast y un mantenimiento de Kaiser, que habla de que tal vez ahora está pasándose un trasvasije de Matei a Kaiser. La pregunta es esa, es principalmente Kaiser está creciendo, ¿a quién le quita los votos? ¿Cuál va a ser la decisión que va a tener tanto Evelyn Matei como José Antonio Kast? Esta semana llegamos al culmine de la locura, con tanto Kaiser como Kast sacando unos videos en las redes sociales en donde salen disparando. La diferencia es que José Antonio Kast dispara una pistola, en cambio Kaiser dispara un fusil, ¿no? Demuestra, eso es, ¿me entiendes?
eso es lo que está ocurriendo, el debate, la pelea entre estos dos personajes, y donde la derecha ve, especialmente gente del comando de Matei, con cierta sorna, se ríen porque dicen que toda esta novedad ¿cómo se llama?, que representaba Kast, ha terminado siendo parte de lo que tanto Milei como todos los otros, la casta política. Hoy día tanto Kast como Matei son parte de la casta política. La novedad está entonces en Kaiser, con lo cual solo permite, ¿me entiendes?, proyectar de que el aumento de él va a ser exponencial, o sea, no sé si exponencial, pero va a ser permanente, ¿no? Va a seguir subiendo, y en ese sentido yo creo que Kast está muy preocupado, y el gran rumor que hay es que Kast lo que estaría haciendo esta semana, con la posibilidad de este acuerdo de hacer una primaria entre ellos dos, y una lista única. La lista única es muy relevante. La primaria presidencial está más en veremos. Yo creo que es más difícil que se produzca, pero la idea de la lista única es incorporar a Kaiser, y vaya a saber uno en qué termine esa incorporación, ¿no? Todos coinciden en que Kaiser hoy día, con el nivel de aprobación y el nivel o el nivel de popularidad que está logrando en las encuestas, gana a Kast, ¿no? Y por ende sería impresentable que Kaiser bajara su candidatura, siendo ¿cómo se llama?, que la mayoría de la gente lo prefiere a él que a Kast. Bueno, eso hay que verlo. Siempre se dijo que Kaiser, el objetivo de Kaiser de entrar a la política y asumir este Partido Nacional Libertario, era instalarse en el Congreso y como senador. Hoy día, la verdad que es más probable que sea candidato al presidente. Por último, ya el paroxismo de las proyecciones ha sido que la probabilidad de que en este debate entre tres personas de derecha y la Carolina Toá, en la eventualidad de que ella sea candidata, que terminen en segunda vuelta dos candidatos de derecha. ¿De quién estamos hablando? Evelyn Matei y Kaiser. Con lo cual se produciría esa escena que nosotros, que uno miraba con mucha, ¿cómo se llama?, preocupación, o miraba con asombro en Francia, ¿no?, en donde termina la izquierda votando, ¿me entiendes?, por el candidato, por Sarkozy, frente a un Le Pen. Y vamos a ver si eso ocurre. Yo creo que todavía está muy temprano para dar esas señales, pero es interesante ver que se instale, ¿no?, ese escenario de dos candidatos de derecha en segunda vuelta. No, totalmente. No se puede descartar ni confirmar, como decimos los periodistas, cuando no queremos comprometer o lo dicen los políticos en realidad. Bien, pues cerramos. Juan Diego, súper interesante para todos aquellos que no han leído su newsletter. Háganlo porque trae muy buen material de su exhaustivo reportero. Ya pues, Juan Diego, que tengas buen fin de semana. Que estés muy bien, Mirna, que tengan un buen fin de semana también. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Bien, pues los dejo con Fran Castillo, Corea del Centro, junto a Rodrigo Castillo y Van Weissman, para que lo disfruten, porque es una conversación súper, súper entretenida. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.